3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Con mi fraterno saludo y un virtual pero cálido abrazo a todas y a todos en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Esta obra musical es El Almirante, de las más queridas y nostálgicas piezas de nuestro cancionero tradicional colombiano. Ellos son los hermanos Martínez. La obra es original de Alberto Acosta Ortega. Sus intérpretes son los hermanos Martínez. Yo soy Nelson Julián Villamizar, que hoy traigo con esta nostálgica pieza musical que nos recuerda a tres voces tradicionales muy queridas de la radio colombiana. El primero, Rubicundo Escobar, Don Rubi. El segundo, Efraín Yepes. Y más recientemente, Jaime Padrón Fernández, que hicieron popular el llamado Marinos de Colombia, buen tiempo y buena mar. Y eso tiene que ver con nuestra ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Como que vamos en un barco por este mar de nuestra Constitución, y cada ocasión que escuchamos Acción Ciudadana es como que llegamos a unos puertos en ese trayecto. Lo hemos llamado estaciones, y hoy tenemos la posibilidad de escuchar las voces de tres almirantes. Con el doctor Carlos Alberto Parra Duzán finalizaremos el título quinto en su capítulo segundo, en el artículo 121, con el que finalizamos las funciones de la rama del Poder Ejecutivo. Y damos inicio al título sexto, primer capítulo, en la voz del doctor Camilo González Pozo. Posteriormente, con el doctor Armando Novoa García, continuaremos este imaginario viaje del artículo 133 al 137, conociendo el porqué de las ramas del poder público, la separación de poderes. En este último caso, nos detenemos en el poder legislativo, sus posibilidades, sus funciones, la razón de ser de esa importante pieza del derecho a nivel internacional. Sin duda alguna, nuestra Constitución es una de las más democráticas y avanzadas en el contexto universal.
Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. Orgullosamente, el Instituto Nacional para Ciegos, en una reciente evaluación, en unos indicadores de gestión pública precisamente, obtuvo uno de los más altos porcentajes, creo que es 93.7%, ¿verdad, doctor Parra? 93.2 sobre 100 en el índice de desempeño de la administración. O sea, es un formulario en el cual únicamente se pueden, todos los registrados tienen que ser con evidencias, y pues hemos ido mejorando cada vez más y quedamos dentro de las mejores entidades del país en índice de desempeño de administrativo. Un orgullo, sí. Un orgullo para las personas ciegas y para el Instituto Nacional para Ciegos, que siendo dentro del contexto general una entidad pequeña con un número pequeño de funcionarios y un presupuesto que apenas si alcanza. Lamentablemente quisiéramos tener más recursos, pero ahí se demuestra cómo con una adecuada administración, con un buen ejercicio, con una buena voluntad como la que expresa la actual administración, y no porque usted esté aquí, doctor Parra, pero de verdad hay que hacer ese reconocimiento, se obtiene un altísimo puntaje que coloca al Instituto Nacional para Ciegos, al INCI, en la órbita de las grandes ligas de las entidades del contexto nacional. Nosotros cuando se llama el formulario único de registro de la gestión, el FURAC, nosotros arrancamos ya hace 4 años con 73 puntos sobre 100, después subimos a 80, 82, y el año pasado sacamos 91, y este año sacamos 93.2, pero este ha sido, mejor dicho, reuniendo el equipo, aprendiendo cómo es que, haciendo la tarea, eso no es de suerte, mejor dicho, toca saber, todas las actas que no teníamos, toca hacer las actas, todo lo que, detectando las deficiencias que teníamos para aprender y ir mejorando en esa calificación y decirle al país en qué nivel está el INSI, pero nos tocó sentarnos a estudiar y, mejor dicho, en qué podemos mejorar y conocer por dentro la institución y ir mejorando punto a punto, llamando a cada una de las dependencias y haciendo la tarea. Un avance continuado y una evolución permanente que habla de los adelantos de ese desarrollo institucional. Nuevamente, en nombre de la comunidad, muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Parra, por ese magnífico ejercicio. Y ahora en esta... Nelson, como siempre yo digo, es que el trabajo lo hacemos con cariño, con responsabilidad y metidos dentro del INSI, porque lo queremos y queremos que sea ejemplo a nivel nacional el Instituto de Ciegos. Y lo está haciendo. Y en esta ruta constitucional llegamos al último artículo del segundo capítulo, o sea, el artículo 131 del quinto título de nuestra Constitución Política de Colombia. Artículo 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso. Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro. Este artículo me imagino que a usted le va a gustar. Aquí termina el capítulo segundo del título quinto, que dice que la ley regulará la carrera notarial, la carrera de los notarios, porque resulta que los notarios, bueno, de hecho el gran problemón cuando dijeron que mejor dicho compraron la aceptación del referendo a través de ofrecer una notaría. Me acuerdo de otra que se llamaba Nelson Teodomiro
que le dijeron, bueno, le damos una notaría, porque anteriormente todas las notarías... Sí, con el tema de la política. Exactamente, porque nunca ha habido, Nelson, pues claramente una carrera notarial. De hecho, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucionales por este tema de las notarías, porque incluso los notarios no tienen sueldo, digamos que el Estado no les paga, sino que de acuerdo al nivel de negocios que se hagan en la notaría, él mismo se tiene que poner el sueldo, y ese ha sido un régimen pues muy extraño, el de las notarías, y por eso dice que deberá haber un concurso notarial, pero en la práctica nunca ha habido. No, que sí se ha ido reglamentando, pero nunca en la historia de Colombia ha habido carrera notarial. O sea, mejor dicho, debería estipularse cómo es que usted logra llegar a ser notario, pero no se ha podido. Ahí se da pie para no sé si es un paralelo, doctor, que yo quiero establecer con algunas entidades que forman parte de la órbita del Estado, del servicio público, pero que también actúan como islas y que en su acción o falta de acción pueden marcar la diferencia. En este caso me refiero a uno de los búsquedas más preciadas para las personas con discapacidad, como es la accesibilidad a los espacios físicos. Y resulta que hay una figura que es similar, si me permite, que son las curadurías urbanas. Y esas curadurías urbanas son las encargadas de supervisar las construcciones y dar los vistos buenos y autorizar las construcciones de los equipamientos urbanos o de los edificios. Y si ellos aplicaran los conceptos de accesibilidad, las normas técnicas del ICONTEC, seguramente la accesibilidad sería muy posible, pero como actúan casi como islas independientes, realmente es muy difícil para las mismas instituciones del gobierno o del Estado poder hacerlas entrar en cintura. Y los recursos que manejan son inmensos, el sueldo de un notario es uno de los sueldos más altísimos que puede haber, y por eso es un bien tan preciado para los políticos. Sí, el ejemplo es buenísimo, porque una curaduría urbana en paralelo, los notarios dan fe de la fidelidad de los documentos, de que los documentos son auténticos, y hacen las escrituras públicas de los inmuebles, o sea, para que quede registrado, y a veces ellos pagan allá para que queden en la oficina de registro de instrumentos públicos. Las transacciones o los inmuebles tienen que quedar registrados allá, y uno paga impuestos, y eso es un negocio muy bueno. Y las curadurías es para la autorización de las construcciones, como usted lo dice, que a veces resultan autorizaciones para construir en los cerros orientales aquí en Bogotá, y está prohibido, pero sí, ciertamente ellos son privados con funciones públicas. Eso era lo que hablábamos al principio, de que hay personas que nunca no son servidores públicos, pero sí cumplen funciones públicas. Entonces, este tema es muy sensible, pero nunca se ha podido reglamentar la carrera notarial, que debería ser una ley, y que cuando uno aspira a ser notario, pues pudiera concursar, pero hasta ahora es por nombramiento del presidente. Muy bien, doctor Parra. Nuevamente expresamos nuestros agradecimientos porque usted nos brinda la posibilidad de aprender de una manera muy didáctica, poder jugar, permítame el término, a ser abogado. O sea, no necesariamente tenemos que ser abogados para conocer nuestra Constitución, pero sí tenemos que ejercitarnos como ciudadanas y ciudadanos, y usted con sus conocimientos y sus ejemplos nos da la posibilidad, de una manera sencilla, lúdica si se quiere, entrar a conocer estos temas que para algunos serían álgidos, pero que gracias al buen manejo que usted hace, permite que sea muy fácil, muy entendible, muy digerible, muy aplicable para nuestras ciudadanas y ciudadanos. Y pues nuevamente, gracias, doctor. Muchísimas gracias, Nelson, y recordemos que el artículo 41 de la Constitución dice que la enseñanza y la pedagogía constitucional
es un derecho fundamental. Por eso el derecho constitucional se dicta en todos los colegios, porque la enseñanza de la Constitución es un derecho fundamental, y por eso aprovechamos este programa para hablar de la pedagogía constitucional y hablar de nuestra Constitución, y lo hacemos con mucho esmero y con mucho cariño. Nelson, muchísimas gracias por invitarme, y siempre estaré presto para cuando me invites. Como siempre, decimos con todas las letras que Carlos Alberto Parra Duzán es Acción Ciudadana. Acción Ciudadana. Viene adelantando la tarea de compartir los artículos de la Constitución Política de nuestro país, pero sobre todo con el apoyo de personalidades que han, a través de su historia personal y de su desarrollo profesional, aportado a la construcción de ciudadanía. Es el caso del doctor Camilo González Pozo, que desde Indepaz, además de una lucha vigorosa por la defensa de los derechos humanos, también desarrolla una acción de construcción, de brindar posibilidades a las ciudadanas y ciudadanos para que nos empoderemos y en esa medida realicemos un mejor ejercicio en defensa tanto de nuestros derechos como de el valor preciado de ser ciudadanas y ciudadanos cada vez más conscientes. Muy buenos días, doctor Camilo González. Sí, muy buen día, un gran saludo para usted y para todos nuestros amigos que han seguido esta lectura de la Constitución Política. Hoy nos encontramos en la estación número 132 y como siempre procedemos a escuchar a Luis Gabriel González Naranjo. Artículo 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un periodo de 4 años que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección. Sí, bueno, es un artículo muy sencillo, pero que corresponde al título 6 de la Carta Política, la Constitución Política de Colombia, que se denomina de la rama legislativa, el poder público. Entonces, pues como se sabe, la composición de la rama legislativa tiene que ver con el Senado, por un lado, y con la Cámara de Representantes, por otro, que son elegidos para su acción por voto popular. Cada 4 años inician las sesiones el 20 de julio, que se instala pues, en acto protocolario, como vimos, el presidente de la República, se hace la elección de las mesas directivas y comienza la legislatura, ¿no? Que son 2 legislaturas cada año, corresponden al segundo semestre del mes del periodo y luego así sucesivamente. Yo creo que es bueno recordar todo como el sentido, el origen de lo que es la representación. Yo creo que eso está en todo lo que vamos a mirar de este título de la norma legislativa, lo que es el sentido de la democracia representativa, ¿no? Que es una forma de gobierno, una forma de organización del Estado mejor, que hace descansar el origen del poder en el ciudadano. Y por lo tanto, estos cuerpos colegiados, los congresos de la República, los parlamentos, se consideran depositarios de la voluntad popular a través del voto. Es decir, que se constituyen como una instancia de segundo grado, como un soberano derivado, como un segundo nivel. La soberanía del pueblo descansa directamente en el conjunto de los ciudadanos. Y la representación es precisamente una delegación de soberanía que hace el ciudadano en unas personas que conforman un órgano deliberativo y con funciones decisorias para decidir sobre leyes y sobre reformas constitucionales. Bueno, otras funciones como el tema del control político, que es algo
inherente, pero que tiene ese origen de representación. Ese es uno de los principios de la democracia liberal, digamos, que se originan con las revoluciones del siglo XIX, lo más conocido es la Revolución Francesa, pero que hay antecedentes en relación a la representación. Pero esa representación de cada ciudadano un voto, pues es como el principio, ¿no? Cada ciudadano un voto y los representantes elegidos pues, popularmente. Por supuesto que la democracia representativa, ¿no? Ha evolucionado, porque pues, no era cada ciudadano un voto, sino incluso en algunos momentos cada propietario un voto. En el caso colombiano, pues tenemos que se comienza a configurar los órganos legislativos, pues desde la misma conformación desde la independencia, los primeros congresos, no solamente la Constitución bolivariana, digamos, sino en general todo lo que fue la conformación, todas estas disposiciones que se discutieron en el siglo XIX, hasta la Constitución del 86, de 1886, estallaron fórmulas de democracia representativa. Pero, pues por un lado, estaba el tema de los esclavos. Solamente con el gobierno de José Hilario López, no Bolívar, José Hilario López, se estableció la libertad de los esclavos. Pero con todo y eso no había la relación cada ciudadano un voto. Y lo mismo en relación a la mujer. En Colombia solo con el plebiscito de 1957, antes pues con el que se inauguró el Frente Nacional y se cerró el periodo de la dictadura de Rojas, se instituyó el voto para la mujer. Y ha existido por eso una democracia representativa parcial. Y cuando se hablaba de la democracia directa, de la democracia de los griegos y todo ese ejemplo que se tiene, de los cuales nos habla Platón, Aristóteles, ¿no? Pues era la democracia de los dueños, la democracia de los propietarios, la democracia, ¿no? Y era una sociedad basada en la esclavitud. La esclavitud de muchos pueblos eran sometidos en su momento por el imperio y por la misma república. Entonces, quiere decir que este concepto de representación ha evolucionado, y evolucionó en el caso colombiano, por supuesto, hasta llegar a esta formulación. Es de la democracia representativa. Acción Ciudadana. Continuamos nuestro viaje imaginario por la ruta constitucional, por la paz, la justicia y la equidad. Hoy con la conducción del doctor Armando Novoa García, quien con gran voluntad y haciendo acopio de paciencia nos ha venido cooperando y compartiendo con nosotros para el entendimiento, el empoderamiento y abrazar esa Constitución durante lo transcurrido de este año. Hoy continuamos en el artículo 133. Muy buenos días, doctor Armando. Buenos días, Nelson Julián, a usted y a todos sus radio oyentes. Perfecto, entonces... Este es el título sexto de la rama legislativa, capítulo primero. Entonces continuamos con el título sexto, capítulo primero, artículo 133. Artículo 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Como se advierte en este título de la rama legislativa, en Colombia la rama legislativa se rige por el principio de bicameralidad. Eso significa que hay dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. El Senado de la República se elige en una circunscripción única a nivel nacional. La Cámara de Representantes se elige
en circunscripciones territoriales, para este caso en circunscripciones departamentales. En cuanto al artículo 133 de la Constitución, esta disposición señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, es decir, Senado, Cámara, asambleas departamentales, consejos municipales y juntas administradoras locales que se eligen de manera directa, representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. Eso significa que nuestra democracia no es una democracia estamental. Cuando un representante o un senador, congresista es elegido, tiene que representar al pueblo y lo tiene que hacer consultando la justicia y el bien común y no intereses particulares de ningún sector en especial. Esos representantes del pueblo realizan su función a través del voto, que debe ser nominal y público, es decir, en las corporaciones públicas de elección popular no hay decisiones secretas, salvo las reservas que la propia Constitución establece, que es lo que dice la parte inicial del artículo 133. Y por otra parte, la Constitución señala que el elegido responde políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de la investidura. Eso significa que el elegido en principio debe responder a los intereses de la sociedad en su conjunto y frente a sus electores de las obligaciones propias de su investidura. El voto de los congresistas es inviolable. Tienen, como dice la norma, que guiarse por un principio de la protección del bien común y debe responder políticamente ante la sociedad y los electores. Es decir, no hay en estos casos revocatoria del mandato, ni existe, como sí ocurre para el caso de los gobernadores o los alcaldes, el voto programático, que se corresponde con la figura de la revocatoria del mandato. En Colombia, de acuerdo a nuestra Constitución, no hay posibilidad de revocarle el mandato a un congresista elegido, aunque eso no significa que no estén sujetos a determinados tipos de controles, como por ejemplo la pérdida de la investidura cuando quiera que se producen violaciones al régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, en casos graves que establece la propia Constitución, o pueden ser objeto de investigación penal por la Corte Suprema de Justicia, que tiene la competencia privativa para adelantar investigaciones contra este tipo de representantes de los cuerpos colegiados. De manera que hay un principio de responsabilidad política, pero no hay lo que podríamos denominar en nuestra Constitución la figura del voto programático frente a un determinado congresista. Perfecto, doctor Nova. Ahora seguimos esta ruta
y llegamos al artículo 134. Lo lee el locutor Gabriel González Naranjo y lo explica el doctor Armando Novoa García. Es magistrado, expresidente del Congresito o Comisión Nacional Legislativa y hoy director del Centro de Estudios Legislativos. Artículo 134. Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán suplidas por los candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista correspondiente. Acto Legislativo número 03 de 1993. Diciembre 15. Diario Oficial número 41140, del 16 de diciembre de 1993, por el cual se adicionan los artículos 134 y 261 de la Constitución Política de Colombia. El Congreso de Colombia decreta, artículo primero, el artículo 134 de la Constitución Nacional quedará así: las faltas absolutas o temporales de los miembros de las corporaciones públicas serán suplidas por los candidatos, que según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral. Bien, ese es uno de los artículos más importantes de control judicial y político sobre los congresistas y en general sobre los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Ese artículo establece varias innovaciones. La primera es que en las corporaciones públicas de elección popular no hay suplentes. Es decir, no hay la posibilidad, como si existía en la Constitución de 1886, que se conformen listas con principales y suplentes. No hay suplentes. Ahora bien, la misma norma establece que solo pueden ser reemplazados los congresistas cuando se produzcan fallas absolutas, como por ejemplo la muerte o la renuncia definitiva del elegido, o temporales, como por ejemplo una licencia de maternidad que determine la ley, y en este caso son reemplazados por los congresistas no elegidos, que según el orden de inscripción o votación le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral. Eso significa que en las listas con voto preferente, cuando se produce una vacante definitiva o temporal, tiene que reemplazar al titular el siguiente candidato de la misma lista no elegido que hubiese obtenido el mayor número de votos, lista de voto preferente. Cuando la lista es cerrada, el reemplazo se produce por la persona que le sigue inmediatamente en la lista según el orden de inscripción de la misma ante la autoridad electoral. Es decir, no el siguiente en votación, sino el siguiente en el orden de la lista. Exactamente, cuando la lista es cerrada, no lista de voto preferente. Perfecto, doctor. Por otra parte, se establece esta disposición que la figura de la silla vacía es una figura que surgió con el Acto Legislativo 1 del 2009, y según esa figura no pueden ser reemplazados los elegidos cuando sean condenados por delitos relacionados con que tengan especial gravedad, pertenencia, promoción, financiación a grupos armados ilegales o actividades del narcotráfico, por ejemplo, pertenecer a un grupo guerrillero o pertenecer a un cártel de la droga, delitos dolosos contra la administración pública, como por ejemplo un peculado, o contra los mecanismos de participación democrática,
por ejemplo, delitos que atenten contra el derecho al voto, la compraventa de votos, el engaño de los electores, ni por delitos de lesa humanidad, delitos especialmente graves en relación a la protección de los derechos humanos. Cuando una persona es condenada por esos delitos y es congresista en ejercicio, la vacante no puede ser reemplazada ni por quien le sigue en la lista, ni por quien tenga el mayor número de votos de la misma lista que no haya resultado elegido. Y la norma agrega que tampoco pueden ser reemplazados quienes sean vinculados a procesos penales por esos delitos que cuando se profieran orden de captura. Tal es el caso, por ejemplo, del senador Richard Aguilar. No está condenado, pero como lo investiga la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ordenó su detención preventiva, la curul que queda vacante por efecto de la detención no puede ser suplida por quien le siga dentro de la lista del mismo partido. Esa curul queda vacía y no puede ser reemplazada. Claro, entre paréntesis, los congresistas que se han visto afectados por las decisiones de la justicia muy habilidosamente han acudido a la renuncia a su investidura para evitar que la Corte Suprema de Justicia continúe investigándolos. Pero en lo que se refiere a la figura de la silla vacía, esas curules no pueden ser reemplazadas por quienes le sigan en el orden de lista o de voto dentro de la misma lista en la respectiva corporación pública. Esta norma establece también, norma que surgió en el año 2009, el texto original de la Constitución no lo establece así, cuando se produzca una disminución del número de miembros de la corporación, el quórum se va a modificar y se debe tener en cuenta el número total de los integrantes, con excepción de aquellas curules que no pueden ser reemplazadas. Cuando haya silla vacía, entonces cambia el quórum. Las decisiones se toman con la mitad más uno de los miembros de la respectiva corporación. Si el Senado, por ejemplo, tiene 100 miembros y se declaran 3 sillas vacías, pues el Senado queda integrado por 97 miembros. La mitad más uno de 97 miembros es 43, 40 y la mitad de 97 es 47. Entonces ya no se necesita, son 47 votos que se necesitan. Esa fue la discusión que se produjo alrededor de, por ejemplo, la aprobación de las curules especiales de paz, cuando el Senado, precisamente por la silla vacía, se le disminuyó el número de congresistas, hubo una votación apretada, el presidente del Senado y el secretario de la misma corporación consideraron que no se había aprobado el acto legislativo porque no obtuvo la mitad más uno de los miembros de la corporación, pero la Corte Constitucional consideró lo contrario porque el quórum se había modificado en virtud de que operó la silla vacía en relación con algunos congresistas que habían sido condenados o que habían sido separados de sus cargos por la comisión de algunos delitos que se
de los que se están mencionando. Sea propicio, doctor, sea muy propicio el momento, y qué pena interrumpirle, pero nuestro auditorio no todos tienen claro los antecedentes y qué se busca con esa jurisdicción especial para la paz. Una vez hágale la observación que iba a hacer y que le interrumpí, discúlpeme, por favor nos habla al respecto. Las curules de paz surgieron de los acuerdos firmados en el gobierno anterior, en las cuales se decidió crear 16 curules nuevas para los representantes de las comunidades especialmente afectadas por la violencia política, la exclusión y la pobreza, en la idea de que esos sectores deben tener poder político y representación en el Congreso, porque si se, digamos, logra esa representación, pues van a tener la posibilidad de reclamar asignación de recursos y de que sean tenidas en cuenta sus regiones para la construcción de políticas públicas. Ese proyecto fue considerado por el Congreso, pero como habían 3 sillas vacías, entonces el quórum para tomar decisiones disminuyó. En una interpretación equivocada, el presidente del Senado concluyó que el número de votos para aprobar este acto legislativo no se había conseguido sin tener en cuenta esta norma. El asunto fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional finalmente consideró que sí se habían logrado el número de votos, precisamente porque el quórum en este caso es flexible, como lo establece precisamente el artículo 134 de la Constitución. Es decir, con la mayoría simple se logra esa mayoría precisamente, no tiene que ser un número determinado, un porcentaje, sino con un voto de diferencia se le da la razón a quien haya obtenido ese voto más. La mayoría, pues con la mayoría absoluta de quienes integran la respectiva corporación legislativa. En este caso, habían 3 sillas vacías en el Senado. Por consiguiente, el Senado no estaba integrado por 102 senadores, 100 por circunscripción ordinaria, 2 en circunscripciones especiales indígenas, sino por 99. La mitad más 1 eran 49 votos o 50 votos. Y esa fue la mayoría que se obtuvo, pero el presidente del Senado dijo no, que se necesitaban 52 votos, cuando no podía contar 3 curules sobre las cuales operaba la figura de la silla vacía. Perfecto, doctor. Entonces, ahora en este viaje imaginario llegamos al artículo 135. Artículo 135. Son facultades de cada Cámara: primera, elegir sus mesas directivas. Segundo, elegir a su secretario general para periodos de 2 años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara. Tercera, solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del artículo siguiente. Cuarta, determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los congresistas a los ministros y a las respuestas de estos. El reglamento regulará la materia. Quinta, proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones. Sexta, recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus atribuciones. Séptima, organizar su policía interior. Octava, citar y requerir a los ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de 5 días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los ministros no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, ésta podrá proponer moción de censura.
Los ministros deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. Novena. Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la 10ª parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el 3º y el 10º día siguientes a la terminación del debate, en Congreso Pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia, a menos que la motiven hechos nuevos. El artículo 135 establece cuáles son las facultades de cada Cámara en lo que se relaciona con sus aspectos operativos y con las reglas de deliberación de las corporaciones cuando las sesiones tienen que ser reservadas en forma prioritaria, o las fórmulas que le formulen los congresistas a los ministros, y también establece que el Congreso pueden citar y requerir a los ministros, y pueden, según lo que dice la misma norma, proponer la moción de censura, que es una figura que consiste en la posibilidad de votar por la destitución, por censurar a un ministro, evento en el cual, si se logra aprobar por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el presidente tiene que remover al respectivo ministro que ha sido censurado. Este es un mecanismo de control político del Congreso frente al gobierno. Es una figura muy importante, a pesar de que nunca ha prosperado la misma, porque cuando los ministros se han sentido amenazados por el control que ejerce el Congreso y sienten que pueden ser censurados, prefieren renunciar previamente, como lo hizo en algún momento el ministro del Interior del gobierno de Andrés Pastrana, después fiscal general nuestro Humberto Martínez Mella. Entonces, ese artículo establece, digamos, como figura importante la figura de la moción de censura. Perfecto. Y más recientemente se han dado también casos donde renuncian, siguiendo también el ejemplo que dio el senador Álvaro Uribe. Sí, ese es el caso en que se renuncia a la curul con el propósito de evadir la competencia de la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones penales. Cuando un congresista es investigado por la Corte en razón a sus funciones y renuncia, inmediatamente la Corte Suprema pierde competencia y la investigación pasa a manos de la Fiscalía. Es lo que ha ocurrido en el caso de Álvaro Uribe Vélez y de otros congresistas, el último de ellos, Richard Aguilar, senador, oriundo del departamento de Santander, que renuncian a sus curules con el propósito de eludir la competencia de la Corte Suprema, conducta que ha sido bastante reprochada por los medios de comunicación, porque entonces lo que hacen es buscar el juez de su agrado, el juez que le dé más garantías para protegerse de una investigación imparcial y objetiva, y por esa vía buscar la impunidad en las investigaciones. Este tipo de salidas
no debería ser permitida, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cada vez es más estricta, pero parece que es necesario hacerle un ajuste a la Constitución para efecto de establecer que cuando se produce una renuncia, cuando hay de por medio una investigación, esa renuncia no debería facilitarle al congresista escoger su juez, sino atenerse a las reglas de juego preexistentes, en el sentido de que su conducta debe continuar siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia y no por la Fiscalía, que como en el caso del actual gobierno está subordinada completamente a los intereses del Ejecutivo, y entonces los congresistas por esa vía de la coalición de gobierno buscan comprar una especie de impunidad, cambiando la competencia de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, llegamos ahora al artículo 136. Artículo 136. Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus cámaras: primero, inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos de competencia privativa de otras autoridades. Segundo, exigir al gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado. Tercero, dar voto de aplauso a los actos oficiales. Cuarto, decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente. Quinto, decretar acto de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas. Sexto, autorizar viajes al exterior con dinero del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las 3/4 partes de los miembros de la respectiva Cámara. Ese artículo establece que el Congreso no puede interferir en la competencia que es privativa de otras ramas del poder público, ni del gobierno ni de la administración de justicia. Y no pueden dar votos de aplauso a los actos oficiales. Eso con el propósito de mantener la independencia y la debida distancia para que pueda el Congreso ejercer en debida forma su labor de control político frente al Ejecutivo. No puede tampoco decretar donaciones, gratificaciones, auxilios, pensiones o erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos previamente por la ley. El Congreso y cada una de sus cámaras es el que tiene que autorizar los viajes al exterior con dinero del erario público. Conducta que está prohibida, salvo cuando se cumplen misiones específicas. Con eso se pretende acabar con la figura del turismo parlamentario. En este viaje imaginario por nuestra Constitución, nuestra siguiente estación es el artículo 137, leído por Gabriel González Naranjo y explicado por el doctor Armando Novoa García. Artículo 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas que podrán exigirse bajo juramento sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante. Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el particular en un plazo de 10 días bajo estricta reserva. La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas será sancionada por la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades.
Si en el desarrollo de la investigación se requiere, para su perfeccionamiento o para la persecución de posibles infractores penales, la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo pertinente. Este artículo establece un mecanismo de control político por parte del Congreso y para el efecto determina que las cámaras o las comisiones permanentes de alguna de ellas pueden emplazar a una persona natural o jurídica para que rinda declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados con las indagaciones que adelante la respectiva cámara. Si esas personas se resisten a asistir a la citación, la Corte Constitucional puede resolver, digamos, la petición de que debe comparecer ante la respectiva citación que le hagan. Cuando hay renuencia de los citados, la comisión puede imponer una sanción de acuerdo a las normas vigentes cuando éstas incurran en desacato. De tal manera que es una norma, la del 138, que establece mecanismos de control político en relación a personas naturales o jurídicas mediante la citación a sesiones especiales. Si esa persona se niega a asistir, la respectiva corporación puede insistir para que la Corte Suprema de Justicia determine si deben asistir o si las excusas son válidas para liberarlos de esa responsabilidad. Repito, se trata de un mecanismo de control político en cabeza del Congreso de la República. Muy bien, doctor Novoa. En nombre del Instituto Nacional para Ciegos, la población de personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores, porque no solamente nuestra emisora es escuchada por las personas ciegas o con baja visión, sino que en este ejercicio hemos invitado a las restantes discapacidades para que enriquezcamos nuestro conocimiento y precisamente demos más elementos al ejercicio de participación ciudadana, como lo dice el nombre de nuestro programa, por Acción Ciudadana. Y por eso tenemos que hacer un gran reconocimiento a su buena voluntad, a su trabajo profesional, no solamente en este momento, sino a lo largo de la historia de su vida, que la conocemos bien, que le expresamos nuestra admiración y ojalá podamos contar con su sapiencia en próximos programas para que podamos continuar como nos lo hemos propuesto hasta llegar al fin del artículo 380 de nuestra actual Constitución. Entonces decimos con todas las palabras, con todas las letras, que Armando Novoa García es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, Camilo González Pozo y Armando Novoa García, quienes nos acompañaron en ese trayecto de esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Igualmente a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monray Sáenz y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de Danke Production hace realidad este encuentro ciudadano que continuaremos el próximo sábado. No se lo pierdan, tendremos una invitada muy especial, a la doctora María Teresa Garcés, una de las 4 mujeres que participaron en la Asamblea Nacional Constituyente que dio vida a nuestra actual Constitución Política. Ella formó parte de diferentes comisiones, entre ellas la Comisión Legislativa, y asimismo formó parte de la Comisión de Redacción, que hoy tenemos la posibilidad, gracias a su trabajo, de encontrar en los 380 artículos muchas de las posibilidades de alternativas de solución,
cómo tramitar nuestras diferencias, cómo tramitar nuestras problemáticas y sobre todo cómo ejercitar nuestra condición de ciudadanía. No se lo pierdan, el próximo fin de semana la tendremos. Y a todas y a todos, un fuerte abrazo virtual, pero lleno de calor humano. Hasta próxima ocasión, me despido fraternalmente. ¡Chao, chao! 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en ICI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @ICI-radio. ICI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.